Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto presentar un nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. El día de hoy nos acompaña como moderador el Dr. Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El Dr. Ramírez es médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School, una maestría en administración de hospitales y servicios de salud por la Universidad Cuauhtémoc, y un doctorado en administración por la Universidad IEXPRO. Les damos la más cordial bienvenida. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves caluroso de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Pues con el gusto de saludarlos como cada 8 días, y justamente hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar sobre los servicios de aféresis y plaquetas desplasmatizadas. Las aféresis son procedimientos médicos que implican la extracción selectiva de componentes sanguíneos, como células sanguíneas como son el plasma, plaquetas, para tratar diversas condiciones médicas. Las plaquetas desplasmatizadas son aquellas plaquetas que se han separado del plasma sanguíneo durante el procedimiento de la aféresis y se utilizan en terapias que requieren altas concentraciones de plaquetas sin el plasma. Este enfoque puede ser útil en el tratamiento de trastornos de coagulación o en algunos tipos de padecimientos especiales, como son los sangrados, trastornos hematológicos. Y pues bueno, el día de hoy justamente vamos a hablar de este tema tan importante, sobre todo porque es un tema que nos confiere mucha necesidad, es decir, son servicios hospitalarios que día a día se solicitan por las necesidades de los pacientes en las unidades de cuidados intensivos, en las unidades quirúrgicas, y es importantísimo que los tengamos presentes para podernos ayudar y sobre todo garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Y es por eso que tenemos el día de hoy la participación de la doctora Ana Isabel Hernández Blas. La doctora es médico, patólogo clínico y justamente es la director médico de Laboratorios Proquimed. Bueno, está teniendo un poquito de tema con respecto a su conectividad, pero en unos minutitos más por aquí ya estará presente. Y pues bueno, no me queda más que agradecer a todos su permanencia y su continuidad. Sé que nos visitan y nos observan de varias partes de la República. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Justamente Hola, estábamos ¿qué tal? platicando, hablábamos un poquito de lo que son los servicios de aféresis, las plaquetas y sobre todo este nuevo servicio que consiste en desplasmatizarlas. Y por lo más importante, ya más o menos hablamos mínimamente de detallitos de cuál es su utilidad, en quiénes se deben indicar, pero sobre todo nos gustaría conocer en qué consiste y cuáles son las indicaciones. Doctora, muchísimas gracias. Y pues bueno, Pablo, si ya está lista la presentación de la doctora, podemos empezar. Listo. Muchas gracias, doctor. Gracias por el espacio. Gracias a todos que nos acompañan. Y sí, va a ser un gusto platicarles un poquito de lo que tenemos en el banco de sangre Proquimed, que además de la sangre de manera tradicional, por así llamarlo, también contamos con el servicio de aféresis. Empezamos la presentación, Pablo, por favor. Bien, poniendo un poquito de contexto, ¿qué elementos tiene la sangre? La sangre tiene fracciones, los cuales, 4 componentes, los cuales son glóbulos rojos, de ahí el nombre concentrado eritrocitario, glóbulos, plaquetas y plasma. Por ahí podemos ver ese tubito donde se ve aproximadamente, si nosotros centrifugamos ese tubito de sangre, cómo se va a dividir. De los glóbulos rojos vamos a extraer la hemoglobina, con la que se elaboran productos como es el concentrado eritrocitario, destinados al tratamiento de anemias agudas y hemorragias masivas. Siguiente, por favor. Posteriormente, ya que hacemos esa centrifugación, también vamos a obtener concentrados plaquetarios. ¿Pero qué es el concentrado plaquetario? Bueno, el concentrado plaquetario va a corresponder a las plaquetas obtenidas de una sangre total y posterior a la centrifugación. Generalmente les explicamos que cuando ya contamos con el paquete globular, con la bolsita, tenemos que esperar de 6 a 7 horas que repose el concentrado para que con otra centrifugación podamos obtener exclusivamente las plaquetas.
Aproximadamente tiene este concentrado plaquetario un 60-80% de las plaquetas contenidas en una unidad de sangre total. Es por eso y estas van a su vez suspendidas en el plasma del donante, más o menos en 50-70 mililitros. Siguiente, por favor. Según la bolsa utilizada para la bolsa de plástico utilizada para las plaquetas, pueden ser viables 5 días o más si se mantienen a 22 grados centígrados, pero sobre todo tienen que estarse agitando. Van a estarse agitando en una placa especial en una agitación horizontal. ¿Para qué se utilizan las plaquetas? Se utilizan cuando hay presencia de hemorragia o en pacientes que tienen las plaquetas bajitas, lo que en medicina conocemos como trombocitopenia. Siguiente, por favor. En esta pequeña diapositiva lo que podemos ver es del lado superior izquierdo el fraccionamiento de la sangre. Es una manera muy gráfica de poner la sangre total, que una vez que se centrifuga vamos a tener el crioprecipitado, el plasma, las plaquetas y los eritrocitos. Estos reciben el nombre de hemocomponente. A su vez del plasma se obtienen productos como es la albúmina, algunas inmunoglobulinas, el factor 8, y estos tienen el nombre de hemoderivados. Sin embargo, dada la naturaleza de estos hemocomponentes, también cambia la vida media. El plasma congelado lo podemos conservar en congelación 3 años. Nos sirve para problemas de coagulación. Por supuesto, estos 3 años se aplica siempre y cuando permanezca congelado. Una vez que lo descongelamos, ya no lo podemos congelar y reutilizar. El concentrado de Mathies o el concentrado eritrocitario tiene una vida aproximada de 42 días y es el que generalmente nos piden cuando hay una anemia severa. Y los concentrados de plaquetas, como les mencionaba anteriormente, bajo condiciones de 22 grados centígrados, agitación horizontal, y 22 grados, dura 5 días. Y lo que nos sirve es para tratar hemorragias o niveles bajos de plaquetas. Pero ¿cómo obtenemos la sangre? Como saben, los hemocomponentes aún no los podemos elaborar, es decir, no hay una farmacéutica o un laboratorio que los pueda elaborar. Esta sangre viene totalmente de la donación, donde hacemos una extracción. Bueno, haciendo un poco el orden cronológico. Nosotros hacemos un registro de nuestro posible donador, como predonador como lo conocemos. Hacemos una toma de un tubo lila, que este es para la citometría hemática, donde nos arroja los valores hemoglobina, plaquetas, serie blanca, y nosotros podemos determinar si este posible donador puede ser candidato a la donación. Se hace una valoración médica minuciosa, donde sobre todo exploramos factores de riesgo, no solo para el posible receptor, sino que el donador, una vez que dona, pues no tenga ningún inconveniente en su salud. Posterior a esta valoración médica, se lleva a cabo la extracción. Se lleva a cabo, se conecta una bolsa cuádruple, tarda aproximadamente de 5 a 9 minutos, depende de la velocidad, y se extrae alrededor de 450 mililitros. Al mismo tiempo vamos a recolectar unos tubitos. Estos tubitos nos van a servir para hacerle la serología a nuestros hemocomponentes. ¿Qué serología hacemos? Hepatitis B, hepatitis C, VIH, sífilis, Chagas, brucela y por supuesto el grupo sanguíneo. Y una vez que determinamos que estos valores están negativos, es decir, no hay presencia de alguno de estos agentes, pues ya procedemos a fraccionar la bolsita y posteriormente a condicionarla para que pueda ser utilizada. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. Como les mencionaba, esta es la manera convencional de hacer la extracción de sangre. Se colocan estas bolsitas que vienen, ahí solo se ve la parte frontal, pero a su vez tienen otras 3 bolsitas y está constantemente en una balanza donde se agita y evita que la sangre se coagule. Y es de ahí donde obtenemos los hemocomponentes que les mencioné anteriormente. Siguiente, por favor. Ahora, entrando en materia, ¿qué es la féresis? La féresis viene derivado del griego aféresis, que significa separar o remover. La imagen que están viendo allí es exactamente el equipo con el que contamos en Proquimed. En esta donación se utiliza este equipo, que es un separador celular,
para seleccionar uno o más componentes específicos de la sangre. Se llevan a cabo 4 etapas. 1 es la extracción de la sangre. 2, ya que entra, así se ven incluso en el dibujito como por esas mangueritas, se va a centrifugar y se van a separar los componentes sanguíneos. Ya que separé, estos equipos son automatizados, es decir, yo programo qué es lo que voy a obtener de ellos. Posteriormente, van a separar, van a seleccionar solo el componente sanguíneo deseado. En este caso que hablamos, las plaquetas. Y posteriormente se retorna el resto de los componentes sanguíneos del donante, es decir, los que no vamos a utilizar. En el caso de una aféresis plaquetaria, bueno, vamos a devolverle al donante todos sus eritrocitos, vamos a quedarnos con un poco de plasma y en el cual van a ir suspendidas las plaquetas. Siguiente, por favor. Pero, ¿cuáles son los productos que podemos obtener o qué procedimientos podemos hacer mediante aféresis? La aféresis no solo tiene funciones de donación, también tiene funciones terapéuticas. ¿Cuáles pueden ser algunos de ellos? El recambio plasmático, el recambio eritrocitario, cuando tenemos la necesidad de una trombocitoaféresis, una leucoaféresis. Y los productos que se obtienen a través de la donación y en este equipo son plaquetas, lo que conocemos como plaquetoaféresis, eritroaféresis, células progenitoras hematopoyéticas y plasmaféresis. Estos son esta es la utilidad que tiene el uso de los equipos de aféresis. Siguiente, por favor. Muy bien. Entrando en materia de lo que son las plaquetas. Las plaquetas, también conocidos como trombocitos, son pequeños fragmentos irregulares, carentes de núcleo y tienen un tamaño, una dimensión de 2 a 3 nanómetros de diámetro. Y van a ser derivados, van a ser el producto de los fragmentos de células precursoras, que son los megacariocitos. Su vida media en la circulación es alrededor de 8 a 12 días. Y las plaquetas van a desempeñar un papel fundamental en la hemostasia. Es decir, la hemostasia es cuando tenemos la presencia de una lesión vascular, una herida, un traumatismo que lleva a una hemorragia, van a actuar como para contener ese evento hemorrágico. Y son una fuente natural de factores de crecimiento. Circular en la sangre de todos los mamíferos y van a participar en la hemostasia, iniciando al formar un coágulo o trombo. El recuento plaquetario normal, es decir, los valores normales en un individuo sano, oscilan de 140,000 a 400,000 y van a tener antígenos del sistema A, B, O. También van a tener antígenos HLA de clase 1. Importante, no van a expresar el sistema RH y no expresan antígenos de clase HLA2. Siguiente, por favor. Pero ¿por qué hablar de las plaquetas? Las plaquetas, si lo recordamos un poco, tienen una vida media corta, tanto en circulación como si nosotros los extraemos de una sangre total. Es por ello que, a diferencia de un concentrador eritrocitario, no podemos tener una reserva importante. El concentrador eritrocitario yo lo puedo extraer y, bajo las condiciones adecuadas, conservarlo hasta 42 días. Como tal, pues es un banco, ¿no? Tenemos un banco de sangre específicamente de concentrados eritrocitarios. Situación que no puede suceder con las plaquetas, porque aunque las obtengamos, si no son utilizadas en esos 5 días y además durante su almacenamiento, distribución, transportación y administración, se cuidan todas esas condiciones, 22 grados, la agitación, corremos el riesgo que entre ellas se amontonen, es decir, se aglomeren y obviamente pues su función de hemostasia primaria disminuye. Estas actúan en la hemostasia primaria y van a tener 5 funciones: la adhesión, la agregación, la secreción, van a proveer superficie, van a actuar, es decir, van a llamar a los factores de la coagulación y van a permitir la retracción del coágulo. Hablando de estas propiedades, es por ello que son indicadas en casos de trombocitopenias, que la trombocitopenia es la disminución de plaquetas. Nos dice la bibliografía que cuando disminuye por igual o menos de 50,000 plaquetas, ya hablamos de una trombocitopenia.
Estas trombocitopenias pueden tener diferentes causas, puede ser una falla medular, por consumo, por una destrucción aumentada o algunas disfunciones plaquetarias congénitas o adquiridas. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿cómo trabajamos las plaquetas? Es decir, ¿cómo las vamos a obtener? Como lo mencionaba al inicio, las plaquetas los podemos obtener como concentrados plaquetarios. Un concentrado plaquetario va a ser obtenido del segundo fraccionamiento de la sangre total. Haciendo un poquito como de recapitulación. Nosotros tenemos al donante, que para que esperemos unas plaquetas de calidad tiene que tener por arriba de 200,000 plaquetas. Vamos a obtener esa bolsita de sangre total, la vamos a centrifugar, vamos a separar esa bolsita exclusiva de plaquetas, dejarla reposar de 6 a 7 horas y después con otra centrifugación obtener las plaquetas, mismas que tengo que poner en un agitador horizontal, estar trabajando el agitador y a 22 grados centígrados. En estas condiciones, es decir, los concentrados plaquetarios obtenidos de una sangre total, aún cumpliendo al pie de la letra estas condiciones, van a aportarnos una cantidad estimada de 5,000 plaquetas. Esto es un concentrado plaquetario. Ahora, ¿cómo funciona una aféresis plaquetaria? Una aféresis plaquetaria, como lo mencionamos en las diapositivas anteriores, es un proceso que se va a llevar a cabo, un procedimiento que se va a llevar a cabo con un equipo automatizado. Entonces, va a tener la capacidad, desde que le está extrayendo el hemocomponente al donador, va a separar lo que le va a tomar al donador. En este caso van a ser exclusivamente plaquetas. Por lo tanto, pues van a ser plaquetas, estas plaquetas van a tener un mayor volumen, es decir, un concentrado de plaquetas tiene alrededor de 5,000, mientras que una aféresis plaquetaria puede tener hasta 50,000 plaquetas, lo cual va a representar de 8 a 10 concentrados plaquetarios. Es por ello que en casos de una trombocitopenia importante, una trombocitopenia por consumo o donde la velocidad de destrucción plaquetaria es rápida, lo mejor es una aféresis plaquetaria. Siguiente, por favor. Ahora, entrando en materia de lo que es una aféresis plaquetaria desplasmatizada. Como lo mencioné anteriormente, estas aféresis plaquetarias van a ir suspendidas, estas plaquetitas van a ir suspendidas en el plasma del donante. Entonces, esto pues va a tener sus limitantes, es decir, al llevar todavía una parte del plasma del donante, es donde también podemos tener ciertas reacciones. Es por ello que a las embarazadas con más de 3 embarazos no se les aconseja, no son candidatas a seleccionar las plaquetas porque en su plasma van suspendidas las plaquetas. Lo que nosotros actualmente estamos también ofreciendo en Proquimed es estas plaquetas desplasmatizadas. Pero ¿cómo las desplasmatizamos? Hay formas de hacerlo que es con solución salina, ¿no? Pero básicamente estas, pues por así decirlo, solo van a lavar, van a barrer un poquito, pero no les va a dar otras propiedades y no es muy utilizado. Esta solución que ven aquí en pantalla, es una solución Intersol. Esta solución Intersol, ese es el nombre comercial, Intersol, es una solución isotónica diseñada para reemplazar una parte del plasma utilizado en el almacenamiento de plaquetas. Contiene elementos que son de existencia natural y que están presentes en muchos sistemas celulares. ¿Cuáles son esos elementos? Acetato de sodio, que va a servir como nutriente, citrato de sodio para evitar la activación y aglomeración de las plaquetas, fosfato de sodio como buffer y cloruro de sodio para efectos de osmolaridad. Esta solución, esta bolsita que ven aquí, por sí sola no tiene ningún efecto farmacológico, sino que tiene la función de propiciar un entorno y nutrientes adecuados que van a sustituir gran parte del plasma en el que van suspendidas las plaquetas y va a servir para precisamente alargar y nutrir la vida de nuestras plaquetas. Siguiente, por favor. Ahora, en apariencia, nosotros si solicitamos una aféresis plaquetaria convencional,
va a tener una apariencia más amarillita, más turbia. ¿Por qué? Porque van las plaquetas totalmente suspendidas en el plasma del donante. Van a observar que se ve incluso más como espeso. Y cuando solicitan una aféresis plaquetaria desplasmatizada, se van a observar unas plaquetas menos turbias, como más ligeritas. Esto es porque aproximadamente un 65% del plasma del donante ya fue reemplazado por la solución Intersol y solo va a quedar una mínima cantidad del plasma del donante. Siguiente, por favor. ¿Para qué nos sirve? Pero ¿cuál es la utilidad clínica de ya no dejar las plaquetas suspendidas en el plasma? La utilidad es la siguiente. El estudio de Johns Hopkins sugiere que el plasma en el que se encuentran de manera regular suspendidas los concentrados plaquetarios o las aféresis nos van a causar una reacción de transfusión adversa. Es decir, va a haber una reacción del receptor va a haber una reacción a la transfusión. Entonces, ¿cómo podemos reducir esa reacción? Es considerando la solución aditiva de plaquetas, como es el caso de Intersol, lo cual nos va a permitir sustituir el plasma durante la recolección. Va a colectar menos plasma del donante. Entonces, el líquido de almacenamiento va a ser en su mayoría la solución aditiva. Y la ventaja que también nos va a dar es que al suspenderla en este tipo de solución, no va a cambiar el rendimiento ni el volumen, solo la calidad de nuestro hemocomponente. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los beneficios de la aféresis plaquetaria convencional versus la desplasmatizada? Va a mitigar el TRALI, que son las reacciones por la transfusión, va a reducir las reacciones hemolíticas y alérgicas transfusionales. Es de utilidad cuando tenemos donantes de bajo peso que no pueden donar el plasma requerido para el almacenamiento de un producto triple. Va a aumentar el volumen de productos de plasma que ayuda a satisfacer la demanda de transfusión. Va a estar indicado en pacientes hemato-oncológicos politransfundidos. Como sabemos, son pacientes que suelen requerir transfusiones constantes. Entonces, por mucho que nosotros hagamos pruebas, por mucho que nosotros hagamos la prueba cruzada, siempre va a haber como un residual de una reacción, perdón, no una reacción, el receptor suele inmunizarse. Entonces, cuando ya lo transfundimos por mucho tiempo, por muy compatible que sea la unidad, pues suele llenarse de agentes inmunógenos que después le pueden traer otro tipo de repercusiones. Este tipo de solución, la Intersol, es decir, la solución desplasmatizante, está indicada en caso de pacientes pediátricos. Siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos cómo podemos obtener mejores productos sanguíneos? Debemos de recordar que independientemente la modalidad del hemocomponente, es decir, si es un concentrado, si es un plasma fresco, si son plaquetas, la sangre donada se va a utilizar en complicaciones durante el embarazo o parto, lo cual se convierte en una emergencia. En intervenciones quirúrgicas, estas pueden ser programadas o propiamente una complicación quirúrgica. En pacientes oncológicos, es decir, enfermos de cáncer, en casos de anemia infantil severa, pacientes con trastornos hematológicos y de la médula ósea, como es el caso de una leucemia, como es el caso de una aplasia medular, en traumatismos graves, en el trasplante de órganos o en accidentes. Es por ello que definitivamente la oportunidad de los hemocomponentes puede salvar vidas. Siguiente, por favor. Bueno, creo que aquí concluye la plática. Sí es importante, como cerrando un poco este tema, reforzar la bondad que tiene la aféresis plaquetaria versus un concentrado plaquetario. Algo que observo que no puse en las diapositivas es que al utilizar este tipo de plaquetas, si actualmente me preguntan, un concentrado plaquetario, aún en todas las condiciones, ¿cuánto tiempo de vida tiene? 5 días. Una aféresis plaquetaria, 5 días. Lo que difiere la aféresis versus el concentrado es la cantidad de plaquetas.
Pero la ventaja que nos da la solución desplasmatizante son dos principales. Una, bueno, son varias, pero como las muy rescatables, que alarga la vida de mis plaquetas. Yo las puedo tener las puedo prolongar incluso hasta 7 días, estas plaquetas, porque obviamente la ventaja que tenemos es que van suspendidas en plasma. ¿Cuál es la otra ventaja? Que ya no tendríamos algún conflicto con el tema del grupo sanguíneo. ¿Por qué? Porque generalmente, como lo mencioné al inicio, el grupo sanguíneo, las plaquetas, perdón, tienen que transfundirse del mismo grupo sanguíneo del receptor. Es decir, yo tengo un receptor A positivo. Entonces, todos mis donantes de plaquetas tendrían que ser también A. La ventaja de que nosotros usemos estas plaquetas es que no necesariamente tienen que ser del mismo grupo sanguíneo. ¿Qué otra ventaja sería? Que incluso las mujeres, aún obviamente no embarazadas, o sea, ni en periodo de lactancia, pero sí las embarazadas, las multigestas, van a poder donar porque realmente su plasma se utiliza en una mínima cantidad y la mayoría va suspendido en esta solución Interson. Bueno, básicamente creo que son como los puntos importantes de esas diferencias entre una aféresis plaquetaria convencional y una desplasmatizante. Muy bien, doctora, muchas gracias. Todavía tenemos por aquí algunas preguntas que nos han hecho las personas que nos han acompañado en el webinar, si nos puede apoyar. Claro. Muy bien, mire, nos pregunta Ricardo, ¿existen riesgos asociados para los donantes en el procedimiento de aféresis, doctora? Ok, propiamente el proceso de aféresis es un proceso más largo. Ahora, como les comentaba, independientemente si es con la solución o no, lo que sucede es que durante vamos a llamarlo así, mientras les devuelven los hemocomponentes no utilizados al donador, lleva citrato. Entonces, obviamente nosotros cuidamos mucho que sea, por eso tarda más porque cuando retornamos el hemocomponente, este lleva anticoagulante. Obviamente va en dosis que no le van a causar una hemorragia. ¿Cuáles podrían ser algunos de los efectos? De repente empiezan con calambres en la boca, en las manos, y entonces es ahí donde ya hasta tenemos al lado de nuestra maquinita de aféresis unos TUMS, que esos les sirven para recaptar obviamente el calcio y ya no tenga ningún efecto. ¿Cuál es otra de las grandes situaciones que obviamente a veces por el tiempo que están ahí empiezan pues ya a sentirse, si no llevan las condiciones de los alimentos, de la hidratación, pues empiezan a sentirse un poco mareados, ¿no? Pero básicamente esas serían como las reacciones. Muy bien, doctora. Jorge nos pregunta, ¿qué criterios deben cumplir los donantes para participar en un programa de aféresis, doctora? Ok, lo primero al igual que básicamente son los mismos criterios que para sangre total. Lo único que cambia es que aquí sí somos como más meticulosos en el índice de masa corporal, o sea, no podemos, no con la solución desplasmatizante, de manera convencional, no podemos también tener personas de muy bajo peso, tampoco podremos tener unas personas con un índice de masa corporal con una obesidad mórbida. ¿Por qué? Porque esa, digamos, esa grasa, si me permiten llamarlo así, todos estos están suspendidos en el plasma. Entonces nosotros obtendríamos, perdón, un hemocomponente lipémico y así no nos sirve. ¿Qué otra? Obviamente en el caso de las plaquetas se les pida que tengan una cuenta superior, lo ideal es superior a 240, lo ideal. ¿Por qué? Porque obviamente queremos plaquetas de excelente calidad. Entonces, no a costa de que sean de excelente calidad, vamos a dejar limítrofe al donante, ¿no? Si lo hacemos una resta rápida, dejar al donante que va con 200 de plaquetas y en teoría le voy a quitar 50,000, pues lo voy a dejar con 150,000, o sea, lo estoy dejando ligeramente por arriba de lo normal. Entonces, también no solo es obtener un hemocomponente de calidad, eso es que nuestro donante también no tenga repercusiones. Muy bien, doctor, muchas gracias. Alejandra nos pregunta, ¿sería necesaria la premedicación previa a la infusión de la aféresis? Perdón, la medicación se refiere
para el receptor o para el Sí, me donante. imagino que sí para el receptor, que sí hay que premedicarlo para evitar alguna reacción alérgica, me imagino. Este es un tema que ha sido controversial incluso no solo para las aféresis, ha sido también controversial en los concentrados eritrocitarios. Hay que tener mucho cuidado porque hay quien históricamente hasta les pone un paracetamol IV, ¿no? Para que no les dé fiebre el concentrado. Sin embargo, el problema es que si esta persona tiene fiebre, lo correcto es que no lo transfundas. Ahora, para este tipo de que no les cause alergia, no sé, me imagino ponerles una Dexa o una Lindipot, la verdad hay quien lo usa, pero no es lo correcto, porque también nosotros debemos monitorear si durante la transfusión hay alguna reacción. De hecho, es uno de los criterios que más adelante podremos comentar en otra charla. Nosotros tenemos que separar las reacciones inmediatas, mediatas y tardías a la transfusión. La norma y las guías de práctica para el uso de la sangre nos dicen que si el receptor empieza con urticaria, a sentir como calor, a enroncharse, o sea, a sentir, no me siento bien, la indicación es suspender la donación. Entonces, yo no recomiendo la medicación. Hay quien históricamente lo hace, pero considero que no, porque también necesitamos mediar la respuesta del receptor. Muy bien, doctora, muchas gracias. Carlos nos pregunta, ¿cómo se determina la compatibilidad de las plaquetas desplasmatizadas para un paciente específico? Perdón. Sí, las plaquetas en general, a diferencia del, cuando hacemos las pruebas cruzadas, porque así las conocemos como de manera global, nosotros se llama que es una prueba cruzada mayor y una menor. ¿Qué hacemos? Con la mayor, que es la que utilizamos los concentrados eritrocitarios, sometemos los eritrocitos de nuestro receptor contra los de nuestro donador, ¿sí? Y vemos si tiene alguna reacción. Cuando nosotros hacemos la de plaquetas, generalmente se lleva a cabo una menor. Entonces es por eso, y recordemos, en las plaquetas no se expresa el RH, no se expresa el RH. Lo que sí necesitamos y que tienen nuestras membranitas de nuestras plaquetas es el ABC. Por eso en el caso de las plaquetas cobra más importancia el grupo sanguíneo, de que sea isogrupo. También las guías nos dicen, por ejemplo, tenemos un paciente, un receptor AB positivo. Las guías te lo marcan. El primer escenario es transfundirle un AB positivo, el segundo un A, el tercero un B y al último uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí nosotros lo que vamos a someter es, es una prueba menor. La menor, obviamente, entendiendo que esa bolsita, ese concentrado plaquetario va suspendido en plasma, la vamos a empatar con el plasma del posible receptor y ver que no tenga una reacción alérgica. Perdón, no alérgica, de incompatibilidad. Muchas gracias. Ana nos pregunta, en términos generales, doctora, eh, ¿cómo se comparan los servicios de aféresis normal con la desplasmatizada? Bueno, debo mencionar que realmente esta solución yo creo que en el mercado ya lleva alrededor de 5 o 6 años. Sin embargo, no ha sido tan distribuida. ¿Por qué? Porque si de por sí la aféresis la tenemos poco difundida, es decir, no estamos tan sabedores de que existe, de las bondades que tiene, también esta solución no siempre ha sido, nosotros recientemente la incorporamos por esa ventaja. ¿Qué es lo que más utilizamos? También se puede sacar concentrado eritrocitario por aféresis, pero lo que nos es de mayor utilidad son las plaquetas. Entonces, ¿cuál sería esa ventaja? El que nosotros podemos disminuir el que lleve pues el plasma del receptor. Otra, alargar la vida de las plaquetas. Y la otra, que tendríamos menos inconvenientes con los grupos sanguíneos difíciles de conseguir. Ya nos ha sucedido. Incluso nos ha pasado en varios eventos que pedimos el apoyo de otros hospitales y no cuentan con plaquetas o te dicen, sí, sabes que caducaron ayer, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor la palabra, sí, caducidad lo manejamos como término, por así decirlo, como estandarizado. Lo que sucede es que pierden sus capacidades.
Entonces, obviamente, si hablamos que un concentrado plaquetario te aporta 5,000 plaquetas, ya si a su último día, pues yo creo que ya tiene, no sé, tal vez la mitad, ¿no? 2,500. La ventaja de la aféresis es que en lugar, yo siempre les explico así, en lugar de que juntes 10 donadores para plaquetas, tienes una bolsita de aféresis y que te aporta lo mismo que esos 10 donadores, con la gran ventaja que no llevas, digamos que la inmunidad de esos 10 donadores, solo llevas el de uno. Y si además aplicamos la solución, que esa no se le aplica al donador, se le aplica a la bolsita de aféresis, pues obviamente digamos que van como lavadas, van libres de posibles reacciones por la transfusión. Sí, de hecho, justamente la siguiente pregunta se relaciona con lo que nos acaba de comentar. Juan nos pregunta, ¿este procedimiento se le puede realizar a receptores y donadores de grupos sanguíneos raros? Sí, sí se puede hacer. Nosotros aquí precisamente con grupos sanguíneos raros, como este es el caso, ¿no? A ver, Ujú. esta es una alternativa que tenemos. Recordemos, lo que tenemos que, digamos, en caso de aféresis, no nos importa tanto el RH, pero como también nosotros nos enfrentamos a grupos, no sé, un AB negativo, o sea, que sí Ujú. sucede, esto nos sirve mucho. Definitivamente es una opción. Muy bien, doctora. Y Jaime nos pregunta, ¿a cuántos días se prolonga la vigencia de la aféresis plaquetaria con esta solución? Generalmente el fabricante nos declara hasta 9 días, de 7 a 9 días. Hay quien incluso ya en la práctica, con protocolos muy bien documentados, los ha llevado hasta 10 días. Pero digamos que nosotros debemos ofrecer pues lo que nos emite el Ujú. fabricante. Sí, correcto. Bueno, Guillermo nos pregunta, ¿qué cambios bioquímicos ocurren durante el desplasmatizado? Propiamente en el donador no va a ocurrir ningún cambio. O sea, en el donador lo que nosotros hacemos es que está el equipo de aféresis, conectamos el kit, la solución va como en un tripié pequeñito, va a la solución y lo único que sucede es que eso lo hace totalmente el equipo. Esa solución, por así decirlo, le da un lavado a la bolsita de aféresis y entonces la ventaja es que al donador le devuelve mayor cantidad de plasma, porque ya no estoy ocupando su plasma para suspender mis plaquetas. Mis plaquetas ya no van 100% suspendidas en su plasma, ya van, yo solo al donador le tomo el 35% de plasma. Entonces, a él propiamente nunca entra en contacto la solución con él. Lo que le pasa a las plaquetas es que se convierten, eh, se suspenden, perdón, en una solución isotónica, en una solución enriquecedora, en una solución conservante y en una solución que de cierta manera las permite, las nutre, por así decirlo. Ujú. Acuérdense lo que mencionamos, estas plaquetitas no se pueden quedar como quietas, porque si no empiezan entre ellas como a amontonarse, a adherirse. Entonces, la bondad que tiene esto es que mientras se hace todo ese proceso, están en una solución isotónica. Eso quiere decir como que nadan libres. Cuando nosotros tenemos el plasma del paciente, del donador, perdón, sí nos hemos enfrentado a que está muy lipémico o de repente lo ves y sí se ve bastante amarillito, ¿no? Porque aunque tú les miras, lo sabemos, doctor, muchas veces son personas delgadas, son personas que hacen ejercicio y ya en su suerito tienen lipemia, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la ventaja bioquímicamente que le pasa esas plaquetitas? Que las pones en un mejor medio para sobrevivir y Ujú. esto pues les prolonga precisamente la vida y la capacidad de hemostasia. Muy bien. Josefina, doctora, nos pregunta que cómo se extraen estas plaquetas y cómo se diluyen para poderlas combinar. Bueno, si hablamos de me imagino de la aféresis, ¿verdad? Sí, así es. Ok. ¿Cómo funciona este equipo? Nosotros, es un cassette que trae, por ahí venía la diapositiva, como varias mangueritas. Entonces nosotros lo que trabajamos es por esa sale, cuando tú estás donando, si tú donas por aféresis, vas a observar que sale tu sangre completita, así como si fuera una bolsita normal. Entra a este equipo y lo que hace es que centrifuga. Según a las revoluciones por minuto y al tiempo,
va solo a quedarse, las plaquetitas son ligeramente más, menos pesaditas, entonces se van a suspender, las almacena y te devuelve lo que no es plaqueta, te va a devolver tus rojos y en este caso, si ya usé una solución, te va a devolver tu plasma. Pero esto es algo totalmente automatizado. Yo sé que de repente suena como, si es así como una acrobacia, ¿no? Que hacen, no. Sí. La ventaja de este procedimiento es que no es manual, todo se programa porque los instrumentos, el equipo de aféresis tiene un lector óptico. Entonces, como que no funciona de, me parece una plaqueta, no. Funciona con un lector óptico que realmente nos valida que estamos captando plaquetas. Muy bien, doctora, muchas gracias. Y Juan nos pregunta, ¿en cuánto tiempo el receptor presenta aumento de sus plaquetas? Eso depende también de la clínica del receptor. Acordémonos que puede ir dirigido a una trombocitopenia por consumo. Les voy a poner el caso de una trombocitopenia que ahora se llama esencial, antes se decía idiopático, ¿no? Y también recibe luego el autoinmune. Si tú tienes un individuo con trombocitopenia autoinmune, es decir, su cuerpo está destruyendo sus plaquetas, yo le podría pasar diario un concentrado, una aféresis plaquetaria y diario lo va a destruir. O sea, le pone 5, las destruye, las pone 50,000, las destruye. Si se atiende la causa en este caso, hablando de un autoinmune, si antes le da corticoides, se maneja la patología de base, cuando yo le administro las plaquetas, estas de inmediato empiezan a entrar en la circulación. En horas, a lo mejor en las primeras 24 ya están subiendo, pero propiamente en una citometría hemática voy a esperar unos 4 a 5 días para ver ya el resultado como ya tratada la patología de base, ya en circulación lo transfundido, cuánto es como que lo que logré con esa transfusión. Muy bien. Y doctora Mauro nos pregunta, ¿en un año cuántas veces puedo donar mediante aféresis? Mediante aféresis, ahí depende si son eritrocitos, porque en ese caso un varón en un año puede donar, por aféresis 6 veces, por aféresis eritrocito. Pero un varón en buenas condiciones, con un conteo plaquetario importante, plaquetario. El eritro sí es más tiempo porque al final dependemos que el eritrocito, su vida media son 3 meses. Así es. Entonces, perdón, 4 porque son 120 días. Entonces, sí en los hombres disminuye el tiempo, pero pues también les damos espacio que recuperen, obviamente, Para recuperar. sus Así es. eritrocitos. Muy bien, doctora. Muy bien, pues creo que ya son todas las preguntas que tenemos ahorita. Le mandan muchas felicitaciones. Doctora, muchas felicidades por su presentación. Muy ilustrativa. Doctora, gracias. Excelente tema. Bueno, pues doctora, un tema muy interesante, doctora, y sobre todo son procedimientos que ya realizamos aquí justamente en colaboración con Laboratorio Proquimed, nuestros pacientes en las unidades críticas, en los servicios de quirófano, en el área de oncología y pues justamente no solamente a Médica Campestre, sino también a otros hospitales que se encuentran dentro de la ciudad, pues que pueden requerir este servicio. El Laboratorio Proquimed está a disposición, ¿correcto? Claro, así es. Sí, correcto. Nosotros aquí lo que estamos reforzando, tiene poco que las implementamos, entendemos, y así te lo marca la norma, la responsabilidad de la transfusión al final es del médico tratante. Nosotros, ni porque yo soy médico especialista, soy patóloga clínica, aún así normativamente mi decisión no está por encima del tratante. Sin embargo, si les hacemos ver, mira, cuento con esta solución, tiene estas bondades y está ahí donde ellos, bueno, pues sí, la prefiero, ¿no? A lo mejor el caso de un oncológico, un pequeñito, pero al final también para nosotros es importante que ustedes como pacientes sepan, porque a veces en la urgencia la persona de recepción les dice, oye, no querrá desplasmatizadas, a ver, consígame el número de su médico, ¿no? Y pues entre el estrés, el no saber ni siquiera qué es, pues vamos perdiendo el mensaje. Así es, doctora. Doctora, pues no nos queda más que agradecerle su tiempo. Muchísimas gracias por esta presentación. A nombre del Hospital Médica Campestre le vamos a hacer llegar el presente reconocimiento por su valiosa participación. Y pues bueno, vamos anticipándonos que próximamente va a iniciar la campaña que justamente Proquimed y Banco de Sangre hacen con regularidad, de hecho cada año, con el objetivo de recaudar en el banco de sangre todo lo necesario. Entonces, ya les estaremos informando, la doctora justamente también nos volverá a visitar
para platicarnos justamente de las necesidades y sobre todo las ventajas que se tienen el ser un donador frecuente. ¿Es correcto, doctora? Así es, correcto. Los esperamos en junio, que es nuestra campaña de donación. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias. Y pues bueno, también agradecerles a todos ustedes que nos siguen a través de esta plataforma cada 8 días. Les recuerdo que en el apartado de folletos podrán descargar la revista Salud y Felicidad. Vamos en el número 84. Este mes justamente está dirigido para nuestros pequeñines y podrán encontrar temas de interés en general, así como también parte de este webinar. Ahí mismo podrán descargar la presentación que la doctora nos realizó a lo largo de esta hora y pues justamente compartirla o si tienen alguna duda, estudiarla con todo gusto. Pablo nos pone ahí también la liga donde se pueden generar las constancias de manera automática. Recuerden que son un mínimo de 40 a 45 minutos lo que pide el sistema para poderla generar. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. La próxima semana también tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de cuándo me debo de hacer una densitometría. Nos va a acompañar el doctor Juan Carlos Viveros García. El doctor es médico internista y geriatra y sobre todo nos va a resolver esta duda. ¿Cuándo me debo de hacer una densitometría? ¿Quién es lo indicado? Y sobre todo, ¿a dónde debemos acudir? Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Pablo, y gracias a todos ustedes. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.